noches amigos y bienvenidos a un programa más. Al inicio de una nueva serie que denominaremos Misterios extraterrestres en diversos templos a nivel mundial. Es para mí grato traerles un video después de hace mucho tiempo de estar ausente por diversas actividades. Sin embargo, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes para acercarles el conocimiento oculto, para acercarles todo ese misticismo, para acercarles todos esos temas parapsicológicos, esotéricos, que tienen que ver con todo aquello que nos han privado las élites desde hace mucho tiempo y que hoy estamos dispuestos a revelarlos, cada uno de esos misterios. Y hoy en esta nueva serie que inicia el día de hoy, de misterios extraterrestres en templos a lo largo de todo el mundo, es como nos ponemos de nuevo en marcha para continuar nosotros trayéndoles toda la información, todo lo relacionado con esta temática. Ya existían desde hace tiempo diversos programas, diversas fuentes que nos hablan de esto. Recuerdo hace mucho tiempo en el canal de History Channel sacaron una serie relacionada con la temática extraterrestre y su influencia que ha tenido en los diversos templos a nivel mundial. Se hablaba de que los propios mayas tienen un origen extraterrestre, los egipcios, aquella ciudad mítica que está al otro lado del continente, en el Líbano, Baalbek, que también se supone que es una plataforma donde salían naves extraterrestres y que tenían una finalidad. Esas grandes y enormes estructuras de más de 200 toneladas de Baalbek pues también tenían un significado. Y ahora vamos a iniciar esta serie con una ciudad mítica, una ciudad llena de misterio, que no ha sido descifrada al 100% porque realmente no dejaron registro, no dejaron huella. No hay una forma o una evidencia clara de dónde surgió esta civilización, mucho menos esta ciudad. Entonces eso es parte de los misterios. Las ciudades misteriosas que tienen que ver, que tienen relación con ese misterio, con ese supuesto origen extraterrestre. Y hoy iniciamos nuestra serie con la ciudad de Tiahuanaco. Entonces citamos algunos ejemplos. En nuestro México pues estamos rodeados de zonas arqueológicas, de ciudades importantes como Teotihuacán, como Palenque en Chiapas, como el propio Templo Mayor en Ciudad de México, como la Pirámide del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella. Entonces una infinidad de ciudades que tienen un misticismo y que tienen un origen que no puede ser descifrado. A pesar de lo que diga la arqueología oficial, muchos especialistas han denominado que estas ciudades tuvieron una conexión con seres venidos de otra galaxia. Y aunque la ciencia oficial, como lo reitero, no nos dé las pruebas, allí están. Allí están y no basta ser un experto en el tema, sino darnos cuenta por aquellos detalles de las estructuras tan perfectamente diseñadas por una mente universal, un patrón en común, una medida exacta, unos ángulos perfectos. Nos lleva a pensar que
estas grandes ciudades, como también Stonehenge al otro lado del continente, tuvieron que organizarse, y claro que tienen un propósito específico porque todas están alineadas con diferentes galaxias. Y obviamente los hombres que construyeron estas pirámides, estos templos sagrados, tenían conocimiento de las estrellas. No eran gente común y corriente, como nos han hecho saber. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro tema que va a dar inicio a nuestra serie de misterios extraterrestres en diversos templos a nivel mundial, templos míticos, y como les mencioné, vamos a iniciar con Tiahuanaco. ¿Dónde está Tiahuanaco? ¿Qué es Tiahuanaco? Tiahuanaco se encuentra en Bolivia, en la región andina de Bolivia, muy lejos en aquellas cordilleras inmensas que son los Andes. Allí se encuentra esa mítica ciudad, de ahí radica su importancia, de cómo llegó a tener ser una construcción con grandes bloques de piedra, con grandes monolitos, y era una ciudad que principalmente se dedicaba a la adoración del dios Viracocha, el dios creador, el dios del conocimiento, y que este dios está muy relacionado con el hombre del ocultismo, el 3 veces grande Hermes Trismegisto, con Tot, con Quetzalcóatl, aquel hombre barbado que llegó de tierras lejanas del este para traer conocimiento a estas civilizaciones. A esta ciudad está dedicada a ese ser, a Viracocha. Entonces Tiahuanaco, en una región montañosa de Bolivia, allí es donde se encuentra, muy cerca de Viracocha, y en conjunto con la ciudad de Pumapunku. También la mencionaremos aquí, una ciudad que contiene bloques inmensos, bloques en forma de H, y que llegan a pesar más de 200 toneladas. La pregunta es, ¿cómo una civilización, que estamos hablando de una civilización antes de Cristo, los registros oficiales nos pueden decir que fue construida en el año 100, 200 antes de Cristo, sin embargo, otros estudios han especificado que tiene más de 15.000 años, 15.000 años antes de Cristo? Entonces, ¿cómo transportaban esos bloques? ¿Cómo les daban esa forma en bloques de granito? ¿Qué sociedad eran para transportarlo de canteras que estaban a miles de kilómetros de las cordilleras para llevarlos hasta el centro ceremonial de Tiahuanaco? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito tenían esas grandes plataformas hechas de roca? Pero lo que también presenté en nuestra página de Facebook, que los invito a seguirnos, que es Universo Infinito en Facebook, es las piedras talladas, que ahorita vamos a pasar una imagen. Esas piedras talladas en piedra y que tienen una peculiar forma de grises, y otras con seres antropomorfos, que se referían los antiguos pobladores de Tiahuanaco con esas piedras que tenían esos petroglifos que le daban esas formas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Ya habían visto esos seres? ¿O esos seres trabajaban con ellos realmente? ¿Qué era lo que realmente nos querían decir la gente de Tiahuanaco? Lo que más sorprende también de esta ciudad es la famosa Puerta del Sol, donde se encuentra Viracocha, perfectamente labrada en la piedra y perfectamente manifestado el dios Viracocha. Y también está un monolito de este señor, donde se puede apreciar su figura, una figura que nos da la apariencia de un hombre que llegó de las estrellas, de un astronauta.
Lo más importante es que era barbado. Y los datos y la arqueología oficial dicen que era un hombre de piel blanca. Esta ciudad está dedicada, como les mencionaba, a Viracocha. Entonces, en la plaza central, ahí es donde se encuentran talladas estas piedras enigmáticas y llenas y rodeadas de un halo de misterio que nadie ha podido explicar. Que si bien la ciencia oficial nos dice, sí, es imaginación de esos pobladores, que querían asemejarse o que querían dar un cierto rasgo a sus características, pero no tiene sentido porque ahora, hoy en día, que sabemos cómo es un gris, aquel alienígena denominado gris, tiene un gran parecido. Asimismo, como les menciono, hay imágenes, rostros con anteojos, con cascos, que nos hacen ver que realmente esos personajes o esas figuras que ahí están plasmadas tenían algo que ver con esos viajeros de galaxias muy lejanas. Y no es que yo lo diga, inclusive hay un libro que siempre de mis favoritos, una saga fenomenal, que es una saga que escribió el maestro Zecharia Sitchin, que se llama Crónicas de la Tierra. Son cerca de 7 libros, y en estos 7 libros nos describe cómo una civilización llamada Anunnaki en la antigua Sumeria llegó de las estrellas del planeta Nibiru, y fueron ellos los encargados de crear la civilización moderna que tenemos hoy en día, una civilización proveniente de las estrellas del planeta Nibiru. Eso es lo que nos dice Zecharia Sitchin, y Zecharia Sitchin también en uno de estos libros, ahorita les voy a pasar también la descripción, ahí es donde nos relata que la ciudad de Tiahuanaco, Pumapunku, concretamente el lago Titicaca, son antiguos pobladores de Sumeria que llegaron hasta estas tierras con esos conocimientos avanzados que les dieron los Anunnaki para fundar estas ciudades dedicadas a la extracción del oro, que era el principal mineral por el cual venían los Anunnakis a la tierra. Entonces la ciudad de Tiahuanaco, según Zecharia Sitchin, tenía esa función principal, una ciudad para recolectar el oro, refinarlo y llevarlo en naves de dimensiones colosales hacia Nibiru. Perdón. Entonces la ciudad de Tiahuanaco, Pumapunku, tenían esa función. Hace miles de años, hablamos más de 15.000 años, tenían esa función principal. Esa función de estar en las cercanías de minas, extraer oro y de ahí hacer plataformas para que naves extraterrestres salieran de ahí. Y son perfectas. Son perfectas por lo que les comento, la construcción, los monolitos, todo está hecho en una medida exacta y perfecta. Inclusive los bloques que puede llegar a tener Pumapunku están perfectamente alineados, que no se necesita ningún material para pegarlos, para solidificarlos, no se necesita cemento, no se necesita argamasa, no se necesita nada. Están perfectamente sostenidos por gravedad, por ningún otro material. Entonces, siguiendo aquella suposición de Zecharia Sitchin, que es la que nos dice, pues es lo que podemos ver. Esta ciudad enigmática tiene un pasado alienígena, tiene un pasado de hombres que llegaron de otra galaxia, concretamente de Nibiru, con un propósito, la extracción del metal, del oro concretamente. Y también se habla que en estas ciudades llegó el gran Anu, fueron ciudades dedicadas al gran Anu en una recepción que tuvieron, y ese ser supremo por los Anunnaki llegó a la Tierra, y esta
le dio la bienvenida creando una majestuosa ciudad. Que obviamente si ustedes tienen la oportunidad de ir a Bolivia, es una ciudad completamente destruida. Quedan algunos bloques, queda la Puerta del Sol, queda el monolito de Viracocha y esta plaza central donde están las figuras antropomorfas, y básicamente es todo. Igual en Pumapunku solamente quedan los bloques en forma de H, bloques pesadísimos de cientos de toneladas y no hay más, ahí se acaba. Una ciudad destruida, que el propio Sekara Sitchin dice que cuando fue el diluvio universal, hace 11.000 años, fue destruida, fue abandonada. Por eso es que no hay registros, por eso es que no hay estelas, no hay papiros, no hay absolutamente nada, no podemos hablar de nada, de algún tipo de escritura. Pero sí es cierto que cerca del lago Titicaca, que es donde se asentaron estas culturas, ahí se han encontrado vasijas. Estas vasijas, lo más sorprendente es que cuentan con inscripciones de la escritura cuneiforme que se utilizó en Sumeria, que hacían vasijas con escritura cuneiforme en el lago Titicaca, al otro lado del mundo, en Bolivia. Entonces ahí hay que poner énfasis en la teoría de Zecharia Sitchin, que los pobladores, que los verdaderos ingenieros, arquitectos de esta ciudad provenían de Sumeria, porque así lo dice en su libro Crónicas de la Tierra. Venían de Sumeria porque aquí iban a extraer metales preciosos, el oro, por supuesto. Que ahora en la actualidad pueden decir, es que ya no hay oro en esta ciudad, ya no hay oro en esta región. Pero no estamos hablando de estudios recientes, estamos hablando de hace más de 15.000 años. Todo esto es un estudio de hace miles de años, y el propio Zecharia Sitchin afirmaba tener las tablillas, las sumerias, porque claro, Zecharia Sitchin era un experto en descifrar este tipo de escrituras, y nos ha dicho que allí se encuentran las pruebas del verdadero origen de la humanidad, del verdadero origen Anunnaki de todas estas deidades. Y podemos relacionar, como yo les decía, al dios Viracocha, el dios que por excelencia se adoró en la ciudad de Tiahuanaco, el dios Viracocha, con Enki, aquel hombre portador de la sabiduría, aquella famosa trinidad que era Anu, el padre creador, el papá supremo, el padre supremo de las deidades Anunnakis, y sus dos hijos, tanto Enki como Enlil. Entonces Enki, aquel dios benefactor que nos salvó del diluvio universal, que es una historia que luego llegaremos a contar en este canal, la figura de Enki, de aquel dios salvador de la humanidad, que fue el encargado de darnos el conocimiento y que posteriormente se fue tergiversando y se fue legando a sus hijos hasta llegar a Hermes Trismegisto en la cultura helénica, y que los egipcios también tomaron como Tot, y que aquí en América tenemos el mito de Quetzalcóatl y en Sudamérica el mito de Viracocha. O sea, son seres que se han manifestado y que tienen rasgos en común. No podemos hablar, no podemos dejar de lado esa figura emblemática que fue Enki, que también un día exponeremos, daremos a conocer esas deidades Anunnakis y cómo representan todo el origen de todos los mitos alrededor del mundo, porque son un mito único. Entonces, esta ciudad de Tiahuanaco es mítica, es importantísima, en una región que hoy en la actualidad es una región desolada, que no hay nada, que ustedes pueden ver solamente cordilleras, pueden ver ustedes solamente infinidad de tierra,
de despojos, no hay construcciones porque está una ciudad situada en una llanura inmensa, en bueno, en las plenas montañas, en la región andina de Bolivia, pues ahí no van a encontrar nada, está desolado, pero que nos sorprende que cuando ustedes van en medio del camino, cuando ustedes van llegando y se encuentran con restos de una ciudad perdida, una ciudad que ustedes pueden decir quién fue la civilización o con qué fin hicieron estas grandes estructuras si no hay nada, solamente el lago Titicaca, pero de ahí que podían obtener, no había un río, digamos ahí no era una tierra fértil como en Egipto, que tenían al lado el río Nilo y de ahí suministraban recursos para mantenerse, entonces tenía un verdadero fin. Y la teoría de Zecharia Sitchin nos dicen que era una plataforma de naves extraterrestres que de aquí cargaban su oro y se iban hasta Nibiru. Pero lo más importante es que estamos hablando de hace más de 15.000 años, amigos. Más allá del origen de Egipto, esto estaba mucho más lejano de la ciudad de Egipto, de las pirámides de Giza. Esto se remonta y tiene muchos años atrás, que es lo que más nos sorprende, lo que más nos llena de asombro, como existen ciudades de este tipo y que están olvidadas, o que no hay financiamiento para conocer su verdadero origen. El verdadero origen del ser humano no está develado por completo. Hay élites, hay grupos de poder muy fuertes que no nos quieren revelar nuestro verdadero origen. Solamente nos hablan de 500 años antes de Cristo, de la cultura griega, porque ni los misterios de Egipto están resueltos al 100%. Todo ese misticismo, toda esa magia, todo ese ocultismo de la civilización egipcia, tampoco la ciencia moderna nos lo hace saber. Mantienen oculto ese conocimiento, por algo nos quieren hacer partícipes o develarnos la verdad del origen del ser humano. Sin embargo, hay fuentes, hay libros, hay documentales, hay investigaciones que nos hablan. Solamente hay que abrir un poco más los ojos. ¿Y por qué empezar por estas civilizaciones, por esos templos antiguos? Que tienen un origen, lo tienen, claro, aunque no estén respaldados por la ciencia oficial, la ciencia que la escriben los ganadores, la ciencia de la arqueología, que no es prohibida y que ahí está. Yo los invito a ver documentales de Tiahuanaco y a ver la grandeza de esta civilización. Y también algo importante es que no es de origen inca, porque los propios incas decían que esta ciudad, cuando llegaron los conquistadores españoles, ya había sido construida. Cuando los incas llegaron, la ciudad de Tiahuanaco obviamente ya estaba construida, ya había sido abandonada. Únicamente ellos se apropiaron y claro, como ellos sabían los puntos energéticos que hay a nivel mundial, ellos la utilizaron para eso, para un fin de rituales, un punto energético donde llevar a cabo todos sus rituales y todas sus ceremonias. Pero es más allá, más lejana de los incas. No fueron los incas los constructores de esta megalítica ciudad. Obviamente no. Los conquistadores, cuando llegaron, se maravillaron, pero no había un inca. No había un inca que les dijera que esa ciudad era propia de ellos. No hay registros. Era una ciudad mucho más antigua que el imperio inca. Y que los pobladores de ahí les pueden contar de que fue construida por gigantes. Si hablamos de gigantes, podemos ver las figuras de los Anunnakis, que se habla que son hombres de gran tamaño, de gran grandeza, corpulentos, hombres fuertes,
Entonces, ¿qué civilización? ¿Qué hombres construyeron Tiahuanaco? Eso la ciencia, claro que no nos los va a explicar, nos va a dar detalles porque no le conviene. Son fines, son materia que no les incumbe. ¿Para qué invertirle recursos? La ciudad de Tiahuanaco y Pumapunku están olvidadas por completo. Y hay bloques en forma de H de distintivos de la ciudad de Pumapunku que se han ido perdiendo. Y asimismo la ciudad de Tiahuanaco, todo lo que gira en torno, toda la plataforma que estaba alrededor de la Puerta del Sol, pues ya desapareció. Ya no hay nada, solamente existe la puerta labrada en la piedra con la figura de Viracocha, la plaza central donde están estos rostros enigmáticos y es todo, ya no existe nada más. Ha ido perdiendo su grandeza, porque a la gente ya no le interesa, ya no nos interesa indagar, ya no nos interesa conocer el misterio de estas ciudades, simplemente para nosotros son obsoletas, son figuras que no tienen incumbencia, que solamente la ciencia moderna inicia en Egipto y de ahí no pudo haber nada. De ahí no hay ninguna otra civilización importante. Pero claro que las élites que controlan el conocimiento y que controlan la economía a nivel mundial, claro que tienen conocimiento de esto. Claro que diversas logias de poder saben del conocimiento, de la técnica, del propósito de estos templos, pero claro, no lo quieren hacer saber. Y demeritan los libros de Zecharia Sitchin, o los tachan de mediocres o sin pruebas contundentes. Y la arqueología que no es oficial, pues claro, la descartan por completo. Entonces, si ustedes quieren indagar más sobre la ciudad de Tiahuanaco, hay muchos documentales. Les recomiendo mucho los documentales de History Channel y el libro de Crónicas de la Tierra de Zecharia Sitchin, donde ustedes van a poder descubrir más acerca de este misterio, más acerca de estas ciudades y verlos con una perspectiva más allá de la oficial. Hagan conciencia, hagan un poco de reflexión. ¿Con qué fin o con qué propósito fueron creadas estas ciudades? No fueron creadas de la nada, por obra de unos cuantos indígenas, si es como podemos llamarlos, porque como les menciono, no sabemos si fueron pobladores realmente de Bolivia o fueron realmente Anunnakis extraterrestres. Entonces hasta aquí llega el capítulo del día de hoy. Los invito a seguir nuestra serie que tiene que ver con los misterios de los templos sagrados de todo el mundo, misterios extraterrestres de los templos sagrados. Y ahí vamos a descubrir cómo diferentes ciudades a lo largo del mundo tienen ese rasgo característico que nos indica que no fueron hechas solamente por hombres de simple carne y hueso, sino que tienen una influencia altamente probable de que fueron hechas por seres de otro planeta. Y aquí un ejemplo que es Pumapunku. Si alguien tiene evidencias que nos diga que realmente fue hecha por humanos, cuente con todos los medios, cuente con toda la información o las fuentes que nos las haga llegar, porque la ciencia moderna lo puede explicar. Es un tema olvidado por la ciencia, por la arqueología, y quedó en el olvido. No hay, pero si alguien lo tiene, pues son bienvenidas aquí todas las críticas y toda esa información para sacar también nosotros nuestras propias conclusiones. Amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Les agradezco que hayan tomado el tiempo y el espacio para abrir su mente, para abrir su conciencia. Y los espero en un capítulo más de nuestra serie aquí en nuestro canal de Universo Infinito. Al igual los invito a suscribirse a nuestro canal, a nuestra página que está en Facebook, también como Universo Infinito.
y nos hagamos una comunidad más grande, donde podamos transmitir conocimiento, donde podamos hacernos partícipes de una comunidad rodeada sobre todo por la búsqueda de la verdad y dejar de vivir engañados y sobre todo llevar un estilo de vida saludable, porque también es una de las temáticas de este canal. Les agradezco su participación y que su poder superior los acompañe siempre. Amigos, sean ustedes bendecidos por su poder superior y que el universo los acompañe siempre. Hasta pronto.